¿Sí? Vale. Hola, buenas tardes. Soy Julián, soy el presidente del Club Estrateg de España. Aquí a mi derecha tengo a Joan, que es el vicepresidente. Un poco más allá está Iván, que aparte de ser un experto en cine y en otras muchas cosas, es un buen amigo y es un socio del club. Y más al fondo, muy a mi pesar, está Sabrina, que además de ser una gran actriz, es una gran persona y eso es lo que vale. Pero bueno, la idea de esta charla era intentar explicar cómo Star Trek ha ayudado a la ciencia, a la tecnología a niveles pues más que correctos. Y lo más correcto sería que empezásemos. Vamos a ver, se dice, hay quien dice, que el método científico es el método que utilizan los científicos para hacer descubrimientos científicos. Como se puede comprobar, esta definición la verdad es que no parece muy útil. Por tanto, tendríamos que elaborar una serie de pasos que serían más o menos estos. Detectar la existencia del problema, desechar los aspectos no esenciales del problema, reunir todos los datos posibles que incidan en el problema, reunir todos los datos, elaborar una hipótesis y mirar si la hipótesis es válida después de hacer los experimentos necesarios. Esto sería la base. Si los experimentos funcionan tal y como se esperaba, la hipótesis sale reforzada y puede adquirir el estatus de nueva teoría e incluso de una ley natural. El proceso se repite una vez, otra vez, continuamente se obtienen nuevos datos, nuevas observaciones, nuevos experimentos, pero está claro que ninguna teoría ni ley tiene un carácter definitivo. Dada esta introducción, parecería que la ciencia no sirve para nada, ya que siempre está en continuo movimiento, en periodo experimental, pero esto no es así. Y siempre existe el pasito más allá, que hace que se produzca esa chispa que llamamos ingenio, que sirve para salir de ese bucle eterno y que nos lleva a conseguir cosas. ¿Pero dónde aparece este ingenio? Eso es la pregunta del millón. Hay personas que ya por sí mismas se creen capaces, pero hay otras que con una mente abierta y con una visión de futuro envidiable se basan en lo que ven, en lo que sienten, en lo que aman, y eso es la base para crear, para ver y para progresar. Y esta mesa incide en eso, en la gente que en los años 60 vio una serie de televisión llamada Star Trek y descubrió que podía ser algo a investigar. Algunos científicos y tecnólogos reconocen haberse inspirado en las líneas y en los conceptos futuristas de los objetos cotidianos que manejaba la tripulación del USS Enterprise. Y todos hemos visto últimamente cosas que se utilizan de forma habitual que en el comienzo de la serie solo eran utopías. Haremos un breve resumen. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. Boldly go where no man has gone before. Después de que se acabara esta serie, los 5 últimos años, después de 5 años de que se emitiera esa serie, Ed Roberts construía el ordenador Altair 8800 y con el tiempo admitió haber seleccionado ese nombre porque lo encontró inspirándose en uno de los episodios de la serie. Después tenemos también el tablet. El tablet también aparecía en la serie original con el Capitán Kirk utilizando la tablet como si fuera con un lápiz para firmar los asuntos importantes. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Pat. Y luego, ¿cómo lo llamamos nosotros? El iPad. Después tenemos también las unidades de memoria. Dentro de la nave se utilizaban discos cuadrados de 7 centímetros por lado y de solo 1 centímetro de espesor. Para utilizarlos se insertaban en los ordenadores donde se mostraba la información contenida en ellos.
Y años después nosotros tenemos el lápiz USB, el pendrive. Más tarde tenemos también, por ejemplo, el teléfono móvil. Probablemente uno de los inventos más famosos que vienen de Star Trek es el móvil. En la serie cualquiera podía abrir el comunicador y relacionarse con quien fuese a distancia. Este señor que veis aquí es Martin Cooper, un empleado más que un empleado, es el dueño de Motorola, que inventó el teléfono celular. Cuando se le preguntó cuál fue su inspiración, no tuvo reparos ni timidez alguna en mencionar que el comunicador de Star Trek lo comenzó viendo esta misma serie. Luego tenemos el Manos Libres. El Manos Libres que por ejemplo, usaba la Teniente Uhura como oficial de comunicaciones. Los intercomunicadores con sistema de manos libres utilizados en la nave, como veis por la Teniente Uhura, fueron gracias a la tecnología inalámbrica que brindaba el Bluetooth. Y después surgió también el GPS. El GPS era un sistema de localización que utilizaban los tripulantes del Enterprise para poder entablar la secuencia del transporte, funcionando de manera muy similar a lo que hacen hoy los sistemas de GPS en nuestros teléfonos móviles o en las unidades que tenemos en nuestros vehículos, en nuestros coches. Estamos hablando de aparatos que mostraban dónde estábamos en cada momento, interpretando nuestra situación espacial mediante coordenadas muy precisas. Otro gran logro que la gente también quería tener en sus casas eran las pantallas grandes. Cuanto más grandes, mejor. En los días de la serie original de Star Trek, en los hogares había televisores con pantallas pequeñas y la calidad de la imagen que podía captarse con ellas era precaria, así que muchas personas quisieron poder tener una televisión tan grande como fuese la que tenían y podían ver en la nave Enterprise. En esos días, las pantallas de 50 pulgadas son habituales y cada vez se hacen más y más grandes. Luego tenemos también, por ejemplo, el tricorder. El tricorder que, por ejemplo, utilizaban tanto los médicos como los científicos. Era un pequeño artefacto de mano que permitía un diagnóstico del interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo. Premonitorio de cualquier tipo de diagnóstico por imagen y utilizando ultrasonidos. Todo esto entraba en la mano del Dr. McCoy en el año 1960. Tenemos también la propulsión iónica. Los propulsores iónicos en los años 60 eran aún una idea en la mente de algún cerebro importante y en la actualidad se consideraban los más importantes para misiones interplanetarias y maniobras en órbita. El conocimiento espacial. Hoy suena obvio que en los 60, 70 y en los 80 y hasta en los 90, cuando apareció The Next Generation, el conocimiento de las galaxias era más teórico que práctico. Hoy, gracias a telescopios muy potentes como el Hubble, el conocimiento galáctico ha aumentado considerablemente. Tenemos luego también el rayo tractor. El concepto de rayo tractor era muy popular en la ciencia ficción. Un grupo de científicos de las universidades británicas de Dundee, Southampton y la Universidad de Illinois en Wesleyan, Estados Unidos, lograron atraer un objeto físico hacia una fuente de energía utilizando el ultrasonido. Los científicos lograron mover objetos de hasta 1 centímetro de diámetro. Todo esto fue tratado también en muchos libros. Se han escrito libros sobre la física, la economía y en la galaxia incluso la biología de los seres de otros planetas. Incluso ahora James Green ha escrito uno sobre las matemáticas, The Maths of the Star Trek, The Original Series, aludiendo a la muerte de los camisas rojas, que estadísticamente no son los que más mueren, sino los Tribbles, que su población se multiplica por 11 cada 12 horas, en 3 días. Habría 1.771.561, que es la exacta cantidad que dice Spock en uno de los episodios. O la ecuación de Drake, que dice cuántas civilizaciones pueden haber en la Vía Láctea, que fue reinterpretada por Jim Roddenberry, y la original es la que veis arriba y la de abajo es la de Roddenberry. Otro logro de la técnica que también vimos en la serie fueron las puertas automáticas. Lo de las puertas automáticas en la serie veíamos cómo los protagonistas se acercaban a las puertas y estas les dejaban pasar automáticamente. Hoy en día eso es habitual, pero en los 60 todo esto era ciencia ficción.
También tenemos ejemplos a nivel médico, como por ejemplo el hipospray. El hipospray es un método para inyectar medicamentos sin utilizar las farragosas agujas de ahora, solo por presión, y hoy en día ya existe. Las biobeds o camas de diagnóstico, que eran una entelequia en los 60 y gracias a la serie se investigó y se llegó a lo que hoy día es una cama en cualquier unidad de cuidados intensivos. Los métodos diagnósticos, en pañales en los 60 también, sufrieron un cambio a partir de Star Trek y ya, además de rayos X, aparecieron el TAC o apareció la resonancia magnética. En cuanto a los datos biométricos, podemos ver que en Star Trek se tomaban de forma facilísima, cosa que movió a la investigación y a la consecución de los datos biométricos actuales. Estos son unos cuantos ejemplos de cómo la ciencia ficción y en concreto Star Trek pueden hacer que una serie de profesionales se sientan motivados por unos personajes que le llegan al alma y quieran emularlos de forma que lo que han visto en una serie de televisión pueda llegar a ser realidad. Pero aún hay más. Hay muchas cosas de Star Trek que sin ser todavía realidad se están estudiando e incluso algunas han llegado a una fase de ensayo con cierto éxito, como puede ser el teletransporte, del cual sabemos que se ha conseguido teletransportar un grupo de átomo en un haz de luz controlada y los científicos de la Universidad de Copenhague han dicho: el rango actual del experimento es de medio metro, pero podríamos aumentar el alcance si tuviéramos el espacio y en principio se podría teletransportar información, por ejemplo, a un satélite. En otro lugar del globo, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Hefei, y de la Universidad de Tsinghua, en Pekín, han conseguido llevar a cabo el primer experimento de teletransporte cuántico entre dos puntos separados unos 16 kilómetros, sin necesidad de que para ello medien ningún cable ni de fibra óptica ni de ningún otro tipo. Y ahora hablaremos de los viajes más rápidos que la luz, de los que nos hablará Iván, largamente estudiados y que científicos como Bud Misner o Michael Morris o Miguel Alcubierre han asegurado que son posibles, teóricamente doblando el espacio por delante y por detrás, ¿verdad? Sí, efectivamente. En realidad no son viajes más rápidos que la luz, son viajes subluz muy cercanos a la velocidad de la luz. En Star Trek, lo que caracterizó la serie original era el hecho del viaje. La premisa era simple. La humanidad había llegado a un cenit tecnológico y social y empujada por este cenit, este bienestar, decide viajar a otros mundos y buscar nuevas formas de vida para entablar relaciones, para aprender. Nuestro problema para el viaje interestelar es más bien logístico, ahora mismo. Las distancias en el espacio son exageradamente grandes, más bien descomunales. No sé si lo veis, pero por lo pronto el sistema estelar más cercano a la Tierra se encuentra a 4,5 años luz. Está demasiado lejos como para pensar en una misión de exploración o de colonia. Como sabéis, un año luz sería pasarse un año viajando a la velocidad de la luz, lo cual es bastante impensable ahora mismo. Para recorrer semejantes distancias en un corto periodo de tiempo, los escritores de ciencia ficción han usado multitud de elementos, multitud de ideas, desde la apreciada especia de la saga Dune a los agujeros de gusano de Interestelar, o los portales con peaje que permiten saltar a otro plano o en fase como de los del anime Cowboy Bebop, que aquí veis. Sin embargo, de todas estas maneras, de todas estas ideas para poder viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, los viajes, estos viajes no se podrían realizar de una forma, digamos, factible o científica. Tan solo la idea de Gene Roddenberry de viajar mediante el plegado del espacio warp sería factible. En este sentido, según la mitología de Star Trek, todo esto aparece en el primer contacto establecido con otra civilización, situado en el año 2063, momento en el que el científico Frank Cochran, aquí en imagen,
aquí en la serie original y aquí en la película Primer Contacto, inventa el motor de curvatura o warp. Es un motor que permite romper la barrera de la velocidad luz mediante la curvatura del espacio. Esto hace que una patrulla vulcana que se encontraba por las cercanías decida investigar a la humanidad primitiva de esta época y establecer este primer contacto. En 1996, se estrena Primer Contacto, dirigida por Jonathan Frakes, comandante Riker de la nave Enterprise en The Next Generation, que narra la aventura de cómo se establece este primer contacto y que, en mi humilde opinión, es la película más sólida y la más interesante de toda la franquicia de Star Trek. 2 años antes del estreno cinematográfico de Star Trek Primer Contacto, en 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre presentó un modelo matemático que permitiría viajar más rápido de la luz sin violar el principio físico, que sostiene que nada puede superar esta velocidad. Este modelo matemático, según cuenta el mismo Alcubierre, se le ocurrió cuando estaba viendo la serie de Star Trek, la original, y se ha venido a llamar métrica de Alcubierre y que se correlaciona con la deformación del espacio en el impulso warp. Básicamente, lo que tenemos es que una nave podría proyectar mediante un haz o simplemente torsión mediante algún tipo de aparato tecnológico, una torsión o un doblado del espacio de manera que se comprimiría delante de ella y se expandiría detrás de ella, como veis en la imagen. De esta manera, la nave no se movería en sí, se movería el espacio alrededor de ella. Este curioso sistema ya se referencia en la divertidísima serie de animación Futurama, que rinde homenaje a Star Trek en numerosos episodios. Pero para generar esta burbuja, para estabilizarla sobre todo, se precisa una cantidad enorme de energía y sobre todo se precisa de un elemento exótico llamado materia oscura o energía oscura, que solamente existe en modelos físicos teóricos, no existe en la praxis. Esto quedaría como una nota a pie de página. Alcubierre se dedicaba a otras cosas y realmente ya no hubo mucho interés acerca de esta métrica, este modelo matemático. Pero en 2011 el ingeniero Harold White publicó un artículo donde desarrollaba un motor teórico basado en la geométrica del espacio de burbuja de Alcubierre. White ha estado testando en condiciones de laboratorios estas deformaciones del espacio mediante el uso de un interferómetro que ha desarrollado él mismo, y pese a que se encuentra muy lejos de probar las teorías de Alcubierre, ya vemos que hay una cierta aplicación práctica y ya él se enorgullece de que se pueden empezar a conseguir ciertos resultados. Tanto es así que en desde 2013 ha estado haciendo conferencias en universidades intentando captar nuevas mentes para su campo de estudio mediante el uso de un cierto concept art en el que no solo se asemeja a las naves de Star Trek, sino que además la ha bautizado como IXS Enterprise, como veis en la imagen. Como dato curioso, resulta que estos halos que veis alrededor de la nave serían realmente necesarios para estabilizar esta burbuja. Y son los mismos que se encuentran en uno de los primeros diseños para la Enterprise de los 60. No sé si es una coincidencia o una visión de futuro, pero el caso es que Star Trek sigue inspirando a científicos, a ingenieros, a físicos de todo el mundo y sigue apostando por el avance en el campo de la ciencia. Y ahora le voy a pasar la palabra, si me permitís, a Sabrina, que os hablará de la robótica en Star Trek, lo cual es bastante interesante. Hola, vamos a hablar ahora un poco de robótica y de las cosas que había en Star Trek que han podido influir en los científicos hoy en día, las cosas que sí son ciencia ficción y las que realmente
pues están en nuestro día a día. Los seres humanos siempre hemos sentido un miedo ante el peligro de la rebelión de nuestra creación, el ser artificial, ya en las primeras obras del género. En Frankenstein de Mary Shelley, considerada por muchos la primera historia de ciencia ficción, aunque pueda ser discutible, la creación se vuelve contra su creador. Sé que no es un robot, pero era la ciencia que había en aquella época. En los avances de la tecnología y la dependencia que tenemos hacia ella hacen que nuestro miedo ahora vaya hacia allí. Estamos rodeados de máquinas constantemente. Star Trek, como ya dijeron mis compañeros, es una utopía. Entonces utiliza la robótica en positivo, como viene siendo característico en la saga. Pero veremos cómo también le ha afectado el miedo a esta tecnología que tenemos hoy en día y se ha ido a derroteros más oscuros cada vez más. De hecho, la última película pues era hacia la oscuridad. Pero vamos al principio, vamos con un robot. ¿Qué es un robot? Pues la palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa literalmente trabajo y figuradamente trabajo duro o forzado. Tenía esa connotación. Su nacimiento es una historia que ya es curiosa en sí misma. El uso de la palabra robot, tal y como lo conocemos hoy en día, resulta que se popularizó gracias a la obra de teatro de ciencia ficción R.U.R., Robots Universales Rosum, escrita por el checo Karel Čapek en 1920 y que llegó a estrenarse en varias partes del mundo, entre ellas Estados Unidos, por eso también la conocemos. En esta obra de teatro, una obra de teatro de ciencia ficción que sí que existen, el autor tomó la palabra para sustituir el término autómata, que era el que se utilizaba hasta esa época, y darle de paso esa connotación de servidumbre. La palabra robótica fue acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que supongo que todos lo conoceréis, al que mencionaré varias veces durante este tema porque sí que ha hecho mucho, no solo por la ciencia ficción, sino por la realidad que está viniendo después. ¿Y qué es un robot? Pues un robot es un sistema electromecánico que nos ayuda a realizar diferentes labores, pues desde trabajo automático en fábricas, como podemos ver aquí, a limpieza y mantenimiento del hogar, por poner un ejemplo. Existen también robots de servicio, pero la mayoría de los robots que se fabrican hoy en día son industriales, como el que podéis ver aquí. También nos ayudan a realizar otros trabajos o llegar a zonas a las que nosotros no podemos ir, como por ejemplo pues, cuando ha habido un desastre nuclear que no podemos llegar allí o ir al espacio. Pero ahora centrémonos en un tipo de robot muy concreto, el androide. ¿Y qué es un androide? Pues todos os sonará, es un tipo de robot que intenta reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento del ser humano. Actualmente los androides, que sí que existen en el mundo real, aunque parezca ciencia ficción, son todavía dispositivos muy poco evolucionados y con poca utilidad práctica si los comparamos con los robots industriales, como el que vimos antes. Están destinados fundamentalmente al estudio y a la experimentación todavía. Y es que si lo pensamos, no hay ninguna necesidad, a no ser que sea nuestro gran ego como seres humanos, no hay ninguna necesidad de que un robot tenga forma humana, ninguna. O sea, ¿por qué? Y de hecho es más un estorbo que una ventaja. Uno de los aspectos más complejos de este tipo de robot es la locomoción bípeda, que es en lo que se centra en la mayoría de los estudios porque es muy difícil hacer que una máquina camine en dos patas y además no hay ninguna necesidad. De todos modos, ya tenemos androides entre nosotros. En el año 2000, la compañía japonesa Honda presentó al robot Asimo, que es de los primeros que ha habido, que además de ser un androide, fue de los primeros en poder caminar como un bípedo, subir y bajar escaleras. Hoy en día ya hay algunos androides que hasta pueden saltar, etcétera, etcétera. Hace un par de años en Ficomic, en el Salón del Cómic de Barcelona, que supongo que también lo conoceréis todos, pues fue dedicado a la robótica y pudimos ver una exposición y demostración de los últimos avances en este tipo de robots y la utilidad que se les puede dar. Es interesante sobre todo el tema del robot de servicio, como el que podemos ver aquí, que puede, entre otras cosas, pues ayudar a personas mayores, por ejemplo, que viven solas o gente que carece de movilidad. Además, la forma humana podría hacer que la interacción con el robot fuese más cercana y llevadera o no. Eso ya depende de la persona por el tipo de imaginario que tenemos con el tema de la robótica, que hablaremos de ello en un momento. Y en la ciencia ficción tenemos múltiples ejemplos de este tipo de robots, en Star Trek también, por supuesto. Pongamos el ejemplo ilustrativo de Data.
Data supongo que ya todos los conocéis. Es un androide y miembro de la tripulación de la nave Enterprise en Star Trek La Nueva Generación. Ya sé que hay un montón de ejemplos más que se podían dar, pero bueno, para no alargar mucho la cosa, centrémonos en Data como el ejemplo de robótica positiva en Star Trek. Luego ya nos iremos hacia otros derroteros. Data es un robot androide, como podemos ver, que tiene un cerebro positrónico que le permite ser racional. Le cuesta mucho precisamente por eso entender a los sentimientos y el comportamiento a veces irracional que tenemos los seres humanos. Viene a ser a la nueva generación lo que sería Spock en la serie original, solo que Data pues quiere ser un humano con sentimientos, con este tipo de complejo de Pinocho que tiene. ¿Y qué diferencia Data de otros androides que podemos ver en la ciencia ficción? Pues ya hemos comentado que la visión de Gene Roddenberry al crear Star Trek pues era una utopía. Y la evolución de la sociedad de forma positiva. Entonces, evidentemente, Data tenía que empezar como un robot positivo. La mayoría de los androides que podemos ver en el audiovisual del género suelen ser malos. Con malos quiero decir que las intenciones que tienen no son muy buenas o por lo menos cuestionables. Ilustrando ese miedo a la rebelión de nuestra creación. Podríamos encontrar ejemplos de estos ya en las primeras películas de la historia. ¿Quién no recuerda a María en Metrópolis de Fritz Lang, que daba bastante miedito? Pero Data es un robot de servicio positivo, que incorpora varias características que lo hacen muy interesante, como las leyes de la robótica, de las que hablaré en breve. Pero vamos a la pregunta del millón, porque estamos hablando de Star Trek y la ciencia real. ¿Podría haber un Data hoy en día con la ciencia que tenemos? Pues veamos. Vamos con las cosas que caracterizan a Data y veamos a ver si son reales o no. Una de las cosas que le caracteriza a Data y a muchos otros robots de la ciencia ficción en general es que tienen un cerebro positrónico, eso que veis ahí, inventado, otra vez más, vuelvo a hablar de Isaac Asimov, que luego muchos autores del género siguieron utilizando como concepto. ¿Y qué es? Pues es una especie de CPU para androides que se encuentra en su cabeza y es del tamaño de un cerebro humano. Básicamente sería el cerebro de un robot. Se supone que los positrones, de ahí su nombre, interactúan con la materia sin destruirla. Eso en la vida real, la idea tuvo éxito, pero no deja de ser mera ficción. Es ciencia ficción, no realidad. No va para ahí en absoluto el estudio de la robótica y la inteligencia artificial. Pero no nos desilusionemos todavía, porque el otro concepto de Asimov y que incorpora Data a las leyes de la robótica, tal vez corran otra suerte en el mundo real. ¿Y por qué? Pues se dice que nos estamos acercando a la singularidad. ¿Y qué es esto? Pues mira, unos lo celebran y otros se ponen a rezar a lo que sea para que no nos ataque Skynet. La singularidad es básicamente la llegada de la inteligencia artificial, la de verdad, la totalmente autónoma, que no tiene nada que ver con nosotros. Y eso no es ciencia ficción. Este tema es complejo, así que daremos solo unas pequeñas pinceladas y luego, si os interesa, lo podéis buscar porque hay cada vez más información y más teorías porque está muy cerca, en realidad. El crecimiento tecnológico se dice que es exponencial y es muy difícil prever hacia dónde vamos. Se puede decir, pero como va tan rápido, no sabemos hacia dónde puede ir. Una de las teorías es que llegará un punto en que una red de informática, o sea, Internet, por ejemplo, o como puede ser Skynet, un ordenador o un robot en el mundo real puede llegar a mejorarse a sí mismo. Y si llega a mejorarse a sí mismo, puede llegar a crear robots o programas mejores que él. Entonces llegaría un punto en que si esto sucede, pues las máquinas podrían crear generaciones de máquinas mejoradas fuera de nuestro control y probablemente superando nuestra capacidad intelectual. Algunos predicen que esto podría suceder antes del 2030. O sea, no está muy lejos, puede ser que lo lleguemos a ver. Aunque la fecha más extendida ahora mismo es el 2045, con otras teorías en las que podríamos llegar a ser inmortales gracias a la robótica, etcétera, etcétera. Pero eso es otra historia. ¿Y qué pasa con esto? Que provoca una incertidumbre tremenda porque es imposible saber qué le pasaría a una sociedad post-singularidad si llegase a producirse. Y ojo, que no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? 2030, estamos en el 2015. ¿Y cuál sería el impacto de la singularidad en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si los robots pudiesen tomar decisiones por su cuenta y nosotros no las pudiésemos controlar? Pues hombre, el miedo se dispara un poco.
Y la ciencia ficción no es la que provoca el miedo, es un reflejo de ese miedo. Luego sí que nos retroalimentamos un poco unos a otros, pero es un reflejo de lo que está pasando. Una de las cosas que se repiten en las obras de ficción, y es porque es nuestro pensamiento, es el análisis directo hecho por las inteligencias artificiales de nuestro uso del planeta. ¿Cuántas veces hemos visto a inteligencias artificiales en obras de ficción diciendo que la raza humana es un virus, que es un parásito y que habría que eliminar? Que sinceramente a veces no les culpo por la idea. ¿Podría suceder esto? Hombre, es imposible de saber porque en cuanto a algo como la singularidad se produzca, el pensamiento de la inteligencia artificial no tiene por qué seguir la misma lógica que el nuestro. O sea, nosotros pensamos que las máquinas pueden pensar eso, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor nos obvian. O sea, no lo podemos saber. Entonces, ¿cómo nos protegeríamos si esto sucediera? Pues uno de los primeros ejemplos de medidas de seguridad propuestas para la inteligencia artificial sí viene de la ciencia ficción, sí viene de Asimov, sí lo incorpora Data en Star Trek y sí se está debatiendo en la vida real, hoy en día, de la necesidad de algo parecido a eso en la programación actual antes de que la singularidad se produzca. Y estas son las tres leyes de la robótica. Evidentemente, hoy en día no tenemos que usar las leyes de la robótica porque no existe la inteligencia artificial como tal. Pero sí, si ocurre la singularidad, sí que tendríamos que tener algo así en cuenta. Entonces, antes de continuar, vamos a repasarlas rápidamente por si alguien no las conoce, aunque supongo que todo el mundo sabe cuáles son. Uno sería que un robot no hará daño a un ser humano por inacción o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y luego existe una ley 0 que se metió a posteriori y que Data tiene también, que es un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño en conjunto. En el libro Yo, Robot, de Asimov, obviemos la película, por favor, vamos a hablar del libro, vemos los problemas que traen estas leyes, cómo los operarios a veces son los que cometen el error o lo complicado de saber cómo reaccionará una inteligencia artificial llevando esas normas al pie de la letra. Lo mismo que decía, no sabemos cómo pensará un robot porque no somos nosotros. Entonces, el debate que hay sobre crear unas leyes de la robótica de cara a la singularidad, el debate real que existe hoy en día es que con ello tal vez frenaríamos el avance tecnológico, porque pondríamos límites a lo que se puede o no hacer con un robot o a lo que puede o no hacer un robot. Ejemplos de esto, científicos reales, pues por ejemplo en el 2004 el Instituto de Investigación de la Inteligencia de la Máquina lanzó una campaña de Internet llamada 3 leyes inseguras para crear conciencia sobre los problemas de la seguridad de la inteligencia artificial, si esta es real y esto se produce, y la insuficiencia de las leyes de Asimov en particular, porque habría muchísimas más variables. En el 2011, el EPSRC, Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, y el AHRC, Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña, publicaron conjuntamente 5 principios éticos para los diseñadores, constructores y los usuarios de robot en el mundo real. No para las máquinas, porque todavía no existe la singularidad, pero sí para la gente que las crea. Y esos 5 serían: 1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar a los humanos, muy similar a las leyes de la robótica. 2. Los seres humanos, no los robots, son los agentes responsables. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos. 3. Los robots deben ser diseñados de forma que aseguren su protección y seguridad. 4. Los robots son objetos. No deben ser diseñados para aprovecharse de los usuarios vulnerables al evocar una respuesta emocional o dependencia. Siempre debe ser posible distinguir un robot de un ser humano. Tipo Blade Runner, sería necesario el test de Turing. 5. Siempre debe ser posible averiguar quién es el responsable legal de un robot. Y esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo ya ahora. Pero volvamos a la pregunta que hice hace un rato.
¿Un data sería posible ahora, hoy en día? Pues no, complicado. La robótica está muy en pañales aún. La investigación actual va hacia hacer robots más prácticos y funcionales, a pesar de que se diga que data es completamente funcional, pero ya sabemos por dónde va eso. Después de la singularidad, ¿quién sabe? Porque data, evidentemente, es una inteligencia artificial totalmente autónoma. ¿Y qué pasó después de todo ese tema positivo de data, de toda la, no sé, de intentar ir hacia adelante? Pues llegó el cinismo de los 90. Supongo que todos aquí conocemos los 90 y todo lo que pasó en 90, y en los 90 es donde fuimos a la oscuridad. A mediados y finales de la época de los 80 y en los 90 hubo cierta obsesión con la tecnología como algo negativo. Empezamos esta época que digo, con Terminator, terminamos con Matrix y nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, hacia esa oscuridad. La ciencia ficción se vuelve más oscura y eso influye a la utopía que era Star Trek en sus comienzos. El miedo que teníamos a nuestra creación cambia y evoluciona. Ya no tenemos miedo a que se rebele contra nosotros, tenemos miedo a nuestra relación con esa tecnología que producimos y la dependencia que tenemos hacia ella. Y la respuesta de Star Trek a eso son los Borg. Estas personas con cara de pocos amigos. Los Borg son una civilización de humanoides que asimilan otras especies a través de implantes corticales, como podéis ver los que tienen ahí, y que están conectados entre sí formando una mente colmena en la que hay una reina y zánganos. Son el reflejo más negativo de nuestra relación personal con la tecnología. Ya no es el miedo a la creación, es miedo a cómo nosotros nos relacionamos con nuestra creación. Y un Borg, pues sería un cyborg, un organismo cibernético. Una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos que se implantan con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica del individuo mediante el uso de la tecnología. El término no es nuevo, viene de los años 60. Y esto, aunque suene a ciencia ficción, sí es una realidad rotunda. No tenemos que esperar a singularidades o supuestos, ya hay cyborgs entre nosotros. De verdad. Existen ya tecnologías que la ciencia ha implantado en los cuerpos de los seres humanos desde hace muchos años para mejorar su funcionamiento o corregir enfermedades. Un ejemplo podría ser el marcapasos o el implante coclear. No sé si habíais pensado alguna vez que vuestro abuelo puede ser un cyborg, pero sí, probablemente vuestro abuelo es un cyborg. Y hay personas que han llegado un poquito más allá, como el artista británico Neil Harbisson, que co-creó y se instaló un iBorg en la cabeza, lo podéis ver ahí, que es una especie de antena. ¿Qué le pasa a Harbisson? Pues él tiene lo que se llama ceguera de color. Él no puede percibir los colores de forma natural. Entonces, su implante le permite escucharlos, crea sonidos y además puede percibir colores invisibles para nosotros, como los infrarrojos y ultravioletas, así como recibir un montón de cosas, como incluso llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos externos como móviles o satélites. O sea, su cabeza es Bluetooth. Realmente, no es ciencia ficción, es real. Neil fue la primera persona en el mundo que ha sido reconocida oficialmente como cyborg, pudiendo tener su antena en la foto de su pasaporte, ya que forma parte de su cuerpo. Harbisson es creador de la llamada Cyborg Foundation, que primero tuvo su sede en Mataró, aquí cerquita, porque es donde él se crió. Los principales objetivos de la fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas, creando y aplicando extensiones cibernéticas en el cuerpo, como la que tiene él, y promover el ciborguismo como movimiento artístico y social, lógicamente porque él es un artista. En 2012, Neil tuvo un problema con la policía de Barcelona, que le pidió que dejase de filmar una manifestación pensando que su implante era una cámara. Él intentó convencer a la policía de Barcelona de que no, que realmente era un cyborg, os podéis imaginar la escena, y la policía evidentemente no le hizo caso y le quitaron la antena, haciendo que le quedasen los cables colgando de su cabeza. Él dijo que fue uno de los peores días de su vida, comprensible. Entonces, con su fundación también pretenden defender los derechos de los cyborgs para que esto no suceda y que la gente se empiece a dar cuenta de que los cyborgs existen, no es ciencia ficción. El activismo forma parte de su expresión artística y también las charlas que da sobre el tema.
Yo personalmente me quedo con algo que dijo en una charla del TED en el 2012 y dijo algo que me parece muy interesante, que es que la vida sería mucho más emocionante cuando dejemos de crear aplicaciones para móviles y empecemos a crear aplicaciones para nuestro cuerpo. Y es que, haciendo un resumen, tenemos robots androides que podrían ser posibles en un futuro, cyborgs que ya están entre nosotros, y es una realidad, que se ha basado tanto en Star Trek como en muchas otras obras de ciencia ficción, sobre todo en las que ha tenido que ver Isaac Asimov. Podemos verlo todo, como dijo Iván, en la octava película de Star Trek, En Primer Contacto, en la que vemos a Data interactuando con los Borg. Os recomiendo El Visionado, aunque sea ciencia ficción, sí tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Y hablando de los Borg y aplicaciones para el móvil, quiero soltar una pregunta al aire, porque ahora ya vamos a ir terminando y nos gustaría tener una conversación y tal. Y es que podríamos considerar el móvil una extensión de nuestra mano. Estamos todo el día con el móvil. La conexión a Internet y el intercambio de información serían una mente colmena. Estamos todo el tiempo recibiendo información, dando información, estamos más o menos todos conectados y haciendo lo mismo. Estamos en peligro de convertirnos en los Borg. La resistencia es inútil. Pues como ha dicho Sabrina, la resistencia yo creo que no es inútil, pero lo que sí sabemos es que la ciencia y Star Trek están firmemente unidas. Y hubo, y siempre habrá gente, por suerte para nosotros, que en lugar de preguntarse por qué, se seguirán preguntando por qué no, mirando a las estrellas. Larga vida y prosperidad. Y ahora os vamos a dejar con un pequeño homenaje a Leonard Nimoy, que nos dejó este año y que para nosotros siempre ha significado mucho. Bueno, pues entonces, si entre que intentamos que va o no, pues nos gustaría que ahora hubiese un poco de conversación sobre todo de Star Trek y las cosas que ha hecho que la ciencia se base en la ciencia ficción para avanzar, ha hecho que la imaginación de la gente se dispare y se puedan crear cosas que ahora son una realidad. Entonces, bueno, si queréis comentar algo o qué os parece mi pregunta oscura y siniestra. Hola, pues me ha interesado mogollón lo que has comentado de la robótica y quería preguntarte una cosa sobre lo que has comentado de esta asociación, creo que era de Inglaterra, sobre estos principios que decían, y había uno que decía que un robot tiene que ser indistinguible de un ser humano. Yo para mí eso, no sé si tú piensas igual, ¿no crees que es muy problemático? No por el aspecto físico, pero en el momento que aparezca una superinteligencia, yo creo que sería un error y claramente absurdo no concederle el estatus de persona. Porque ahora mismo hay mucha gente que está pensando que igual animales como, yo qué sé, delfines o si nos encontramos extraterrestres, que puedan ser hasta cierto punto conscientes de sí mismos, serían personas. ¿Por qué los robots no podrían ser personas? Y esto creo que igual puede ser un poco de que se vuelva contra nosotros. No sé qué piensas tú. Yo pienso un poco lo que piensas tú. Eso es lo que piensa esta asociación, que cuando lo comentaban mis compañeros cuando estábamos haciendo la documentación para la charla, comentaban que es un poco nazi lo que piden, pero yo creo que simplemente es el hecho de que nosotros, no hablo de mí personalmente, hablo nosotros como raza humana, por así decirlo, nos creemos que somos lo máximo en la creación. Hay gente que no, por ejemplo, el movimiento vegano ya piensa que no, pero sí es así. Mucha gente piensa que, claro, una creación nuestra no puede llegar a superarnos.
es todo un planteamiento filosófico en el que películas como Blade Runner o a lo mejor Ghost in the Shell o 2001 han ido más allá. ¿Qué pasaría si esto ocurriese? Si llegásemos realmente a la singularidad, que se dice que sí, que no se sabe cuándo, pero sí se va a llegar. Yo creo que el mayor problema cuando lleguemos a la singularidad somos nosotros y no la inteligencia artificial. Es imposible de saber, como dije, porque no sabemos cómo va a reaccionar la inteligencia artificial. Igual incluso es peor que nosotros, no lo sabemos. Pero sí que habría que ir a la base de qué es existir, qué es qué es ser, qué es tener una inteligencia. El problema recae básicamente en las personas que ponen estas regulaciones. Y estas personas muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos se mueven más por el dinero que por cualquier tema filosófico. Entonces, por eso quieren ejercer un control, porque cualquier cosa que se pueda ir fuera de su control, mira lo que está pasando con Internet, que quieren cerrarlo, pues quieren meter limitaciones por eso, de que se les puede ir el dinero con eso. ¿Qué pasaría en una sociedad que nosotros no fuésemos lo máximo o que tuviésemos que convivir con alguien que piensa tanto o más que nosotros? Es un debate en sí mismo bastante complicado. Yo creo que tendríamos que considerarlos no seres humanos, porque son otra cosa, pero sí que tendríamos que considerarlos iguales y cuando lleguemos allí ya veremos qué pasa, pero probablemente sea muchísimo peor que todo lo que hemos hecho en la ciencia ficción, porque la realidad siempre supera la ficción. Hay una cosa a este respecto, no se ha comentado en la charla, pero si os interesa lo podéis mirar en internet. Hay una fundación que fundó un magnate ruso, no me acuerdo de su nombre, pero era uno de estos multimillonarios así un poco excéntricos y especialitos como el de Tesla. Y este hombre, que es el dueño, me parece que de los gasoductos que nos llevan el gas a Europa, o sea, es un hombre muy rico, ha fundado la Fundación 2045. Es una fundación que se dedica a hacer simposios internacionales, convenciones, llaman a científicos de renombre. Stephen Hawking presidió una de las convenciones, o sea, estamos hablando de que las mentes más importantes del globo están de alguna manera dentro de esta fundación y lo que hacen es debatir y generar un poco de, digamos, debate académico para poder crear o poder incitar la creación de ciertas hojas de ruta. Lo que dicen es que realmente tenemos que prepararnos para esta singularidad, no puede pillarnos el toro. No sé si habéis visto una película reciente, Ex Machina. En Ex Machina la singularidad se produce a través de un sistema como Google, es decir, un sistema de búsquedas que es una inteligencia. Google es una inteligencia artificial, o sea, para empezar. Entonces, a través de esta inteligencia artificial, desarrollando esta inteligencia artificial, se llega a la singularidad. Es muy curioso y es digno de investigar. Y si tenéis mucha curiosidad, yo os recomiendo que miréis lo de 2045. Sí, creo que la web de 2045 creo que es 2045.com, de hecho, y creo que no solo hablan de inteligencia artificial, sino que ellos tienen una idea del transhumanismo, sí, que es que en el 2045 llegue todo el tema cyborg a un nivel en el que tú puedas descargar tu propia mente en un, bueno, como en Ghost in the Shell, tu propia mente en un robot y que puedas llegar a ser inmortal. Era lo que di un pequeño apunte durante la charla, pero como se iba totalmente de lo que estábamos hablando, ya no lo comenté, pero hay también esa posibilidad que dicen que será a partir del 2045. Yo voy a discrepar con vosotros. O sea, vale. A ver, lo que planteáis incluso se puede unir la pregunta que tú nos haces con lo que estábamos cuestionando un poco de la robótica, ¿no? De los principios, y por eso yo voy a defender ese principio. Que si fuéramos vulcanianos, todo esto tendría toda la razón, ¿vale? Pero estamos obviando el lado cognitivo. O sea, es el llamado valle incómodo. O sea, ¿por qué las inteligencias artificiales o los autómatas con figura humana nos echan para atrás, mientras que un Marvin como el de la guía de los autopistas galáctico nos encanta?
todo esto también llevado a tu pregunta que tú haces, ahora ya puede haber implantes, incluso hay países que quieren meter los DNIs como implantes. ¿Qué pasa? Volvemos al valle incómodo. O sea, aquí tenemos lo mismo, aunque la ciencia ya esté, ¿no? Nos queda pasar una serie de pasos cognitivos para llegar a entender eso. El ejemplo, o sea, la primera vez que ves un delfín, huyes de un delfín, no quieres un delfín. Cuando ves a 20 delfines, ya te acostumbras a los delfines, ¿no? Por lo cual no podemos hablar de una finalidad como robots humanoides, porque primero habría que pasar por muchísimas etapas de lo que sería la transición de un humano a un robot, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los puntos de esos 5 puntos que va un poco por ahí, yo creo que era el de no aprovecharse de una persona por tener un robot que no se diferencia de un ser humano. Yo creo que ahí se refieren más que nada sobre todo a la apariencia física. Sí. Es más, bueno, Asimov, que lo mencionabas antes muy bien, hizo un prólogo donde hablaba de lo que es la figura de Prometeo y precisamente Frankenstein, más que un libro de fantasía, trata sobre esto. Son los primeros libros originales que trata sobre lo que es el valle incómodo que decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es eso, por eso si tú estás, como bien decía Iván, si estás con una especie de Google y estás hablando con él, sabes, en tu mente está claro que es un programa informático, independientemente si tiene inteligencia artificial o no. Pero si tú tienes delante un robot, y ahora cada vez los hay más parecidos a los seres humanos, no sé si recordáis también en el Festival de Sitges hace unos años que había unos carteles que eran robots, no recuerdo ahora el nombre del científico, pero es un científico que se dedica a hacer robots sí, no recuerdo ahora el nombre. Los geminoides. Sí, los geminoides. Entonces, sí, él se hizo una copia exacta de sí mismo y da las clases desde casa y las da a su robot, sí. Sí. Entonces, cuando eso cada vez sea más avanzado, precisamente con esto, lo que ellos quieren hacer es que no es en contra de las máquinas, yo creo, es más en contra de los seres humanos que pueden utilizar un robot así para manipular a otros seres humanos. Porque el problema no solo es la inteligencia artificial, es el uso que le demos nosotros. Y claro, ahí entra un montón de variables en las que los seres humanos podemos ser bastante terribles. Entonces eso, ¿qué vas? Yo, abundando un poco a lo que decía Alberto, es en cuanto a acostumbrarnos a los robots, es lo mismo que ahora, mucha repetición engendra costumbre y mucha costumbre engendra ley. Entonces podemos admitir que, bueno, que podemos llegar a que los robots sean tan habituales como ahora vemos un autobús o como ahora vemos cualquier otra cosa. Y en cuanto a lo que decían de Google, sí que es cierto que Google es una inteligencia artificial, pero claro, no es antropomórfica, no es antropomórfica en absoluto. Sí, sí, por supuesto. Pero al no ser antropomórfica no tenemos el miedo que antes comentaba Sabrina. ¿Qué va? Es un programa, pero es un programa que puede llegar a algo más. De hecho, no es la única inteligencia artificial. Quiero decir, tu móvil es un ordenador, por lo tanto ya es una inteligencia artificial. Todas tus apps son inteligencias artificiales. El Google Maps que te dice que a 5 minutos tienes una cafetería es una inteligencia artificial. A mí me gustaría plantear una cosa que leí hace bien poco. Hay un economista, me parece que se llama George Smith Harrison. No, bueno, es un economista inglés que lo que plantea es que se elimine el dinero, literalmente. O sea, olvidaos del dinero. Todos los pagos se harían con el teléfono móvil. Se eliminarían las tarjetas de crédito, se eliminarían las relaciones de identidad. Tu identidad sería tu teléfono móvil. Si tú pierdes tu teléfono móvil, estás bien jodido. Bueno, pero eso ya pasa ahora. No, pero si referente a eso que comentabas ahora, sobre los pagos con teléfono móvil, parece ser que ha habido algunos intentos ya en algunas de estos y se han intentado... No, ya se hace. En el metro de Madrid creo que ya puedes pagar con el móvil, ¿eh? Referente a lo que hablabas antes de los cyborgs y de los Borg. La ciencia médica está intentando, la investigación,
sobre miembros artificiales electrónicos y miembros y decir ojos artificiales con visión. Es decir, están investigando. Sobre los brazos y miembros de esto se han encontrado, había algunos ejemplos con factibilidad. Y parece ser que también aquí en España, por mediación de técnicas inglesas, en la Fundación Goodman, han experimentado algunos adelantos sobre corte medular. Pero son intentos. No sé hasta qué punto han sido efectivos. A ver, sí que han sido efectivos, evidentemente. Entonces yo voy a hacer una pregunta sobre algo que yo tengo muy al día, y es: una persona con 2 prótesis de cadera, con 2 prótesis de rodilla, con 2 implantes cocleares, con 2 prótesis de hombro, ¿qué es? Pues ya tenemos cyborgs, y los tenemos a montones. No, pero Julián, es que tú eres un cyborg. Tienes un aparato tecnológico para que te ayude a ver. Se llaman gafas. O sea, lleváis gafas. Los que lleváis gafas sois cyborgs. O sea, estamos hablando de que esto es connatural a la humanidad. El uso tecnológico para mejorar las capacidades humanas es connatural a la tecnología y a la humanidad. Lo llevamos haciendo siglos. Ahora es cuando nos empieza a preocupar porque la tecnología nos puede llegar a superar. Es decir, pongamos que esa inteligencia artificial se produce la singularidad, etcétera. A lo mejor tu implante coclear y tu marcapasos están conectados vía Bluetooth a esa inteligencia artificial y decide, te apago. O sea, ese es el mayor reto, el de realmente proteger las tecnologías y conseguir crear una inteligencia artificial que no nos coma. Pero es que eso ya lo puede hacer ahora o sea, si una empresa tiene el poder de hacer eso y resulta que tú no puedes pagar por lo que sea, te apaga. O sea, quiero decir, claro, es que el problema de la singularidad es que la mayoría de los supuestos que estamos haciendo, y para lo que sirve muy bien la ciencia ficción, porque es ficción especulativa, es porque nosotros como raza humana somos muy egocéntricos. O sea, si en todo vemos caritas humanas, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que cuando llegue la singularidad, muy probablemente la inteligencia artificial pensará como nosotros o en alguna de las variables que nosotros hemos pensado. Pero cuando nos supere, las variables pueden ser algo que nosotros no podamos llegar a pensar, a comprender. Entonces, a un robot no le va a importar el dinero. O sí, no lo sé. Claro, pero no tiene por qué importarle el dinero, no tiene por qué importarle. Claro, es que es tema. O a lo mejor resulta que tienen más empatía que nosotros. Es que es imposible de saber. Por eso da tanto miedo la singularidad, porque escapa totalmente a nuestro control. Creo que hoy en día ya existen marcapasos controlados a través de un ordenador. Eso me recuerda un poco al concepto de un robot que tenemos de la ciencia ficción, controlado por un humano que es capaz de simplemente apagarlo. ¿Qué puedes decirme sobre eso? A ver, todos son debates filosóficos igualmente. O sea, si el robot realmente, si llegamos a la singularidad y el robot tiene una inteligencia artificial, tendríamos que pensar si para nosotros es un ser vivo o no, que es vivir o no. Si nosotros pensamos que es un ser vivo y una persona lo apaga, pues estamos ante lo que pasa en Blade Runner o lo que pasa en Ghost in the Shell. El problema es lo siguiente. Da igual lo que tú o yo pensemos, el problema es, lo que va a importar es lo que piensen las personas que pongan las legislaciones y que tengan el dinero y el poder para decir esto es así o así. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues para mí yo pienso lo mismo que tú. Si una persona puede apagar a otro ser vivo, lo está matando. Pero es que también nosotros, voy a poner un ejemplo aquí, lo que decía antes del veganismo. Tú matas a una vaca para comértela y no tienes
Bueno, algunas personas sí, pero normalmente la gente no tiene ninguna carga de conciencia por eso. Entonces, si tú apagas un robot, ¿tienes carga de conciencia tú o no? Eso ya sería cuestión de cada uno y cuestión de si es ilegal o no, o... Claro. O sea, hay gente que no es capaz de vender su coche y deshacerse de eso. Sí, efectivamente. Sí. Esos son... Por eso, al final son todos nexos sentimentales, ¿no? Todas las noches de fin de semana se van al lado de mi casa y ponen la música. Yo quería ya para ir cerrando el tema, quería hacer un pequeño apunte, y es decir, que hemos empezado hablando de Star Trek y hemos acabado hablando de la humanidad en sí, porque realmente Star Trek es una idea, pero no deja de ser una forma de pensar. Entonces, a través de Star Trek podemos llegar a cualquier cosa, y lo estamos demostrando aquí. Una de las cosas, volviendo a Star Trek porque se supone que es el tema, una de las cosas que supongo que os habrá quedado claro con esta charla es que al ser pionera también ha creado, a nosotros como seres humanos nos influyen mucho las historias. O sea, nosotros mismos somos historias que nos contamos a nosotros mismos. Todos nuestros recuerdos no ocurrieron así, son historias que nos contamos a nosotros mismos de lo que ocurrió. Y las historias de ficción que vemos también nos afectan y han afectado a la ciencia y demás. Entonces, una de las cosas que define a Star Trek con el tema de la utopía es precisamente eso, el ver otras formas de vida con respeto y entender que pueden ser muy diferentes a nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos razón o ellos no. Entonces, con el tema de la robótica está muy guay que haya este tipo de charla sobre el tema, porque no deja, si ocurre la singularidad, no deja de ser otra especie, como si fuésemos a otro planeta y nos encontrásemos extraterrestres. Lo único que ocurre dentro de aquí. No sé. Un último apunte, y es que os recuerdo el IDIC. Es vulcano, pero no deja de estar en Star Trek. ¿Qué es el IDIC? Infinitas combinaciones de una infinita diversidad. Bueno, y cerrando un poco la charla, espero que os haya gustado y que os hayáis sorprendido un poco con lo que puede llegar a inspirar una humilde franquicia de ciencia ficción. Bueno, millonaria y sí, pero humilde en el sentido creativo y realmente yo creo que de cara a futuras, a la próxima vez que veáis un capítulo de Star Trek o de Doctor Who o de Star Wars o de lo que queráis, que os planteéis que lo que estáis viendo os está contando y os está inspirando en vuestra propia vida, y eso es muy bello, es muy interesante y es digno de mención. Muchas gracias.